Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Radio Costa Rica presenta Voz de Restauración. Oh, qué dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar, Señor? Siento que a mí me hiere el alma y que penetra hasta mi corazón. ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá cumplir, Señor? Siembra para mí tu palabra fiel. Si tú me das poder, Señor, si tú me das la fe también, sé que podré vencer porque solo tú eres mi ayudador. Buenas tardes, queridos hermanos, Dios me los bendiga a todos. Estamos ahora a 9 de octubre del año 2024 y traemos un programa lleno de mucho conocimiento, juicio sin misericordia. Bienvenido, mi hermano. Amén, amén. Le damos gracias al Señor una vez más por estar aquí en la emisora Radio Costa Rica, ¿verdad? Con el programa Voz de Restauración, Palabra Dura. Amén. Santiago 2:12, 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Qué maravilloso. Siempre la misericordia va a triunfar sobre el juicio. ¿A dónde comenzó todo esto? Pues allá en el huerto del Edén, cuando en el capítulo 2 de Génesis, Dios le da una orden a Adán, y ahí encontramos nosotros 2:16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Hermanos, ¿qué es el juicio? Juicio es el proceso por medio del cual Dios pide cuentas al pueblo de su conducta y reparte en consecuencia su destino. Juicio es razón, es entendimiento, es discernimiento, es opinión, es parecer, inteligencia, madurez, veredicto, es sentencia, es condenación, es castigo y es muerte. La muerte para el ser humano comenzó allá en el huerto del Edén, cuando los seres creados a imagen y semejanza de Dios transgredieron la ley de Dios, transgredieron una obediencia que Él les había mandado, que no comieran de ese fruto, pero sin embargo ellos comieron. Entonces ahí comenzó un juicio hasta el día de hoy. Juicio sin misericordia. Allá en Efesios capítulo 2, verso 12, nos da, hermano, la interpretación
de lo que estamos hablando. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estaba la humanidad hasta que llegó la luz del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahí comienza ya una redención. Empieza la misericordia de Dios para poder invadir al mundo de un conocimiento de la verdad. Porque lo primero que Cristo le dice a sus discípulos es: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Tratando la manera, hermanos, de poder cambiar el concepto de vida que toda la humanidad había traído hasta el momento que Cristo aparece en el mundo. Pero, sin embargo, hace 2000 años, hermano, los hombres, según las leyes terrenales, mataron a Dios hecho carne, sin juicio y sin misericordia. Oiga bien lo que estamos hablando, hermano. Cuando mataron a Cristo, que lo enjuiciaron, allí no hubo misericordia. Ahí hubo tortura, hubo muerte, hubo desgracia. 2000 años después, el mundo ha sentenciado a muerte a la nación de Israel. Vea usted este video, hermano, para que vea cómo está siendo bombardeada la nación de Israel. Hermano, eso da tristeza. Acuérdese, hermano, de que la nación de Israel, vea, la ONU, fueron 243 países de 190 los que votaron en contra de que desapareciera el Estado de Israel hace poquito. Y entonces, ¿cómo el pueblo de Israel va a sobrevivir? Oiga, solo por la misericordia de Dios es que Israel está vivo. Porque de parte de todas las naciones del mundo, Israel tendría ya que estar completamente desaparecido. Sin embargo, la misericordia de Dios es otra cosa. Por eso, juicio es el proceso por el cual Dios pide cuentas al pueblo de su conducta y reparte en consecuencia su destino. ¿Qué es el juicio que está pasando Israel? Vea, ¿qué sucedió con Israel hace 2000 años? Mire, eligieron a Barrabás en lugar de Jesús. Eligieron al César como único soberano sobre la nación de Israel. Tercero, Jesús maldijo a la higuera porque no tenía fruto hasta hoy. Israel no da fruto porque no reconoce a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y eso, hermano, es algo que nosotros tenemos que saber para poder entrar en este conocimiento. Juicio sin misericordia. Cuando llega Jesús, ya existe
la misericordia. Efesios 2:12 es clarísimo cuando nos dice, cuando estabais sin Cristo y sin Dios en este mundo. Sí. No había esperanza absolutamente de nada. Pero cuando nosotros vemos Génesis 3, desde el verso 6 al 10, Sí, 3, 6, 10. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol que yo te mandé? No comieres. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te irá en la cabeza, y tú le dirás en el calcañar. Hermanos, estos fueron 4 juicios que Dios estableció desde el momento de la caída del hombre en el huerto del Edén. El juicio de Dios sobre la serpiente, que es el mismo diablo, Satanás, la serpiente antigua. La sentencia o el juicio de Dios sobre la mujer. Aquí dice, y pondré, y a la mujer le dijo, verso 16. Sí. Y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. El verso 17 es el tercer juicio. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Aquí están 4 juicios. El juicio a la serpiente, el juicio a la mujer, el juicio al hombre y el juicio a la tierra. La tierra está bajo maldición hasta el día de hoy. Y nosotros, hermanos, somos polvo de la tierra. Prácticamente los juicios que vienen sobre la humanidad son sobre la tierra, y la tierra somos nosotros, somos la humanidad entera. Por lo tanto, los juicios de Dios van a caer sobre todita la humanidad y principalmente sobre Israel. Lo que Israel está sufriendo en este momento es precisamente por las maldiciones que ellos mismos echaron. Una de las maldiciones más grandes que Israel se echó, pastor, es cuando ellos dijeron que la sangre de ese justo caiga sobre Amén. Nosotros Sí. y sobre nuestros hijos. Eso, hasta hoy, Israel lo está pagando. Entonces, pero existe la misericordia. Amén. La misericordia es Cristo. Allá, hermano, en el Salmo, no, todavía no, vamos a ir a Romanos 3:23. Sí. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos.
porque es una herencia genética que nosotros traemos desde la caída del hombre en el huerto del Edén. Esto, hermano, no es cosa de nosotros, porque cualquiera que nazca en este mundo, en esta vida, sea un rey, sea un pobre, sea un indigente, sea quien sea, trae la herencia de maldición. Por eso la misma palabra nos habla allá en el libro de Gálatas que Cristo se hizo maldición por causa de nosotros. Sí. Exacto, hermano. Entonces, cuando nosotros vemos que por cuanto todos pecaron, esta es una herencia, porque allá en el libro de los Hechos, capítulo 17, ahí está bien descrito en el verso 26. Sí. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, porque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas que también han dicho, porque linaje suyo somos. Ahí está. Sea quien sea. Sí. Sea el rey de Inglaterra, sea una princesa de Mónaco, sea lo peor del mundo, porque allá en el libro de Corintios nos habla que Él escogió lo peor del mundo. Sea quien sea, venimos de una misma sangre, de un mismo linaje. Somos hijos de Adán y Eva. Eva es nuestra madre, Adán es nuestro padre terrenal, pero tenemos un Padre celestial que es nuestro Padre, nuestro Creador. En el Salmo 139 dice, mi embrión vieron tus ojos. O sea, de que nosotros venimos directamente del cielo. Y por eso Cristo cuando llega a la tierra dice, yo soy el camino, para que ustedes puedan regresar a casa, porque nosotros le pertenecemos a nuestro Padre Celestial. Pero si usted le da la espalda a Dios, lógicamente que usted va a estar bajo juicio de condenación. Pero, ¿qué es lo que nos dice el libro de Santiago? Ahí nos dice, hermano, que porque juicio sin misericordia será con aquel que no tiene misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Oiga, la misericordia triunfa sobre el juicio. Sí. Desde que nacemos estamos bajo juicio de muerte, una muerte bajo condenación. Pero en el transcurso del caminar de nuestra vida sobre la tierra, un día, tarde que temprano, Cristo nos encuentra, nos abraza y nos dice, mi hijo eres tú, yo te he creado, yo te he formado. Y entonces cuando nosotros llegamos al arrepentimiento, porque esa es la llave, el arrepentimiento. Si usted no se arrepiente de su vida que está llevando en este momento, usted está bajo juicio de maldición, pastor. Como dice 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y como dice la palabra, ciertamente en hebreo, ahí lo leímos en el libro de Romanos, que Él no está lejos de nosotros, Él está cerca, casi que lo podemos palpar, casi que lo podemos tocar. Él está esperando únicamente de que nos volvamos a Él con arrepentimiento, para que los juicios de Dios que han de venir sobre el mundo y sobre la vida de cada uno de los que no obedecen, Dios tenga misericordia de ellos. Así es, pastor. Vea, tenemos al pastor Héctor Portillo de la Iglesia Bíblica Jesucristo, especialista en imposibles de Suecia. Amén. Dios te bendiga, pastor. Amén. Soy salvadoreño, sé que usted es salvadoreño, soy de la línea de la Iglesia Elín. Mi pastor general fue el pastor Sergio Solórzano, por si en caso usted algún día lo conoció.
de la iglesia Lindia allá del Matasano. Es un saludo muy especial comunicarme con usted a través de este medio, y algún día vamos a estar en una comunicación directa para que usted también nos pueda dar su testimonio, cómo fue que llegó hasta Suecia. Dios te bendiga, pastor. Muchas Aleluya. gracias. Amén. También tenemos a Luis Sala Soto. Dios te bendiga. Muchas gracias por tu sintonía. Ahora vamos a ver, hermano, qué significa misericordia. Misericordia es un trato compasivo que se le da a una persona más allá de sus méritos, en virtud de la expiación de Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Misericordia también significa compasión, conmiseración, piedad, comprensión, clemencia, benevolencia, consuelo, lástima, ternura, bondad, gracia, perdón, indulgencia. La mayor o lo mejor que nosotros podemos ver, la mejor explicación que nosotros podemos ver está en el Salmo 103, verso 17. Sí. Dice así, Salmo 103, verso 17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad, oiga bien, sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Le repetimos en repetidas situaciones, hermano, en repetidos programas, que existen las leyes terrenales, pero también están las leyes celestiales. Y nosotros como cristianos debemos de seguir las leyes celestiales, que son las palabras escritas directamente por todas aquellas personas escogidas directamente por Dios para que escribieran desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y aquí están los códigos, las leyes y los estatutos perpetuos de Dios para aquellas personas que quieran su salvación. Pero si una persona anda en el mundo perdiendo su tiempo, malgastando su vida, Dios es un Señor que no te va a exigir absolutamente nada. Pero más que todo, óigase bien, si nosotros conocemos la palabra de Dios, Dios va a tener misericordia de cada uno de nosotros. Pero de lo contrario no, hermano. Vea cómo está el mundo, pastor. Y lo maravilloso de esto, hermano, es saber lo siguiente: cómo Dios en su amor, en su misericordia y esperando con paciencia a que la gente se vuelva a Él con arrepentimiento, dice el Señor a los que creemos en la palabra y la ponemos en práctica, que nunca se aparte, dice la palabra en Proverbios capítulo 3, que nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Y dice, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y por lo consiguiente hallarás gracia y buena opinión, primeramente a los ojos de Dios y delante de los hombres. ¡Qué tremendo! ¿Y por qué esto? Porque allá en Romanos dice que hay gente que menosprecia esta misericordia. Menosprecia, dice que con paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te va a llevar al arrepentimiento. ¿Pero por qué esto? Porque hay una dureza de corazón no arrepentido. Y estas personas están atesorando para ellas mismas ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Por qué? Porque Dios va a traer juicio, no solamente a Israel y al mundo entero, a usted que está al otro lado, escuchándonos hoy, de que Dios es un Dios de amor y misericordia y de perdón, y está previniendo, advirtiendo, porque hay personas que se preguntan, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué mi vida es así? Porque no quieren buscar la benignidad y la bondad y la paciencia que Dios ha tenido para con ellos, y creen que ellos viven solo por vivir y existen solo por existir. No, Dios ha dado tiempo para un arrepentimiento. Amén. Sí, hermano. Tenemos aquí a Javier Torralba. Javier Torralba. Que está saludando al pastor Ramón Álvarez. Amén, amén. Muchas gracias, Javier. Dios te bendiga. Bien. Entonces, cuando nosotros vamos
a San Juan capítulo 3, desde el verso 16. Sí, claro, porque de Ah, tal manera dice Sí, que amó Dios al mundo, y que ha dado a su Hijo unigénito, ¿verdad? 3:10, sí. San Juan, no, 3:16. 3:16. El 3:10 dice así, respondió Jesús y le dijo, esa cuando habló con Nicodemo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibí nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la misericordia de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oiga, porque de tal manera amó Dios al mundo, a la humanidad, a usted, a mí, a toda la humanidad, dice que mandó a su Hijo unigénito, porque antes de Cristo, oiga, misericordia no había en el mundo, misericordia no había en el mundo, pero Dios mandó a su Hijo vestido de hombre para que hubiera misericordia a través de él. De lo contrario, ¿cómo fuera el mundo? Con que con Cristo en la tierra, vea usted, hermano, cómo está la humanidad de perdida. Es una cosa espantoso todo lo que hace la humanidad. Esto es algo, hermano, que nosotros no podemos, yo no puedo entender cómo la gente le puede dar la espalda a Dios. Siga con el verso 17. De San Juan. Sí. Ok. Dice así el verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Vea, Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, porque el mundo estaba condenado. ¿Sí o no? Estaba condenado. El mundo estaba condenado. Y entonces, Dios manda a su Hijo revestido, hermano, de misericordia, para que todo aquel que en él cree sea salvo. Y en el verso 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Espere, pastor, que aquí tenemos otro mensaje. Vamos a ver. Qué misericordia la del Señor ha tenido para con la humanidad hasta este día, hermano, el día de hoy, esperando que todos procedan al arrepentimiento. Sí, bueno, se me perdió Y en el verso 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es que sin Cristo todas las obras que hagan los hombres van a ser malas. ¿Me entiende? Hay un versículo de la Biblia allá en Proverbios 16:6 que dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor del Señor los hombres se apartan del mal. Entonces, la misericordia acompañada de confrontar el pecado con la verdad, no para juzgar, sino porque el mismo Jesús dijo y nos enseña, ¿dónde están los que te juzgan? Y la mujer dijo, ninguno, yo tampoco te juzgo, levántate y no peques más. Cuando le dijo a la humanidad en aquel momento, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, y ninguno se atrevió, porque la conciencia acusa al hombre de su pecado. Sí, en el verso 19. La condenación dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ningún hombre que ejerza su trabajo, si no tiene a Cristo en su corazón, hermano, no tiene misericordia. Por eso vemos, hermano, el caso de Nicolás Maduro, ahí en Venezuela. ¿Tendrá misericordia ese hombre, pastor?
Hermano, se mira que una persona con ese tipo de actitudes no puede practicar la misericordia, porque la posición que ellos buscan no tiene que ver nada con lo espiritual, todo es terrenal. Todo es terrenal. Entonces, estamos dando este mensaje, juicio sin misericordia, ¿verdad? Entonces, hermano, veamos en el verso 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aleluya. Qué Hermano, bueno. esto, hermano, es tremendo. Estamos ya, los juicios de Dios ya están sobre la faz de la tierra. Eso es indiscutible. Jesús allá en Mateo 24, en el verso 6, nos habla bien determinante cuando nos dice Sí. lo Dice siguiente. así, 24:6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Todavía no es el fin, pero en el verso 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Hermano, vea, allá en Estados Unidos hay un huracán tremendo. Nunca dentro de los términos de donde miden la intensidad y la fuerza de un huracán, nunca había existido un huracán de esa magnitud. Sin embargo, allá en Florida, en Estados Unidos, y todo lo que corresponde a esa región está siendo devastada por el huracán. No me recuerdo cómo se llama, creo que se llama Milton, el huracán Milton. Lleva, oiga, categoría 5, que es lo máximo en destrucción. Luego, rumores de guerra. No, esto ya no son rumores de guerra. Hay guerra en Ucrania y en todo el Medio Oriente, donde un país tan chiquititito como Israel está combatiendo ferozmente contra 7 naciones que lo quieren destruir. Y todos los países, todas las naciones están en contra de que Israel sea nación. Ahí se cumple el Salmo 83, cuando nos habla, hermano, de que todos sean unidos para que no sean nación. Sí. Ahí lo dice claramente. Contra tu pueblo, 83:3, contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámonos, para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Oiga, el cumplimiento de la profecía del Salmo 83 está ahorita en ejecución. Pero es el protegido de Dios. Es el protegido de papá. Amén. Israel no puede ser destruido. Porque hace 2000 años, papá Dios dice que le dio la espalda a Jesús al ver el sufrimiento y cómo lo maltrató la humanidad, el desprecio, cómo lo trataron. Pero ahora Dios está pendiente, está defendiendo a su pueblo y ellos van a ser castigados porque están bajo juicio, pero con misericordia. Amén. Porque al final de la gran tribulación, cuando sea la batalla del Armagedón, el pueblo de Israel, los poquitos que hayan quedado de la gran tribulación, van a estar agotados, pero no se van a rendir ante las naciones. Entonces ellos van a clamar, hermano, según lo que nos dice
el profeta Zacarías en su capítulo 12. Ahí nos habla Zacarías, hermano. Sí. Versículo 12. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel, Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. 12:10. 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Esta profecía se va a cumplir al final de la semana 70 de Daniel, la gran tribulación. Ahí ellos van a clamar, no se van a rendir, va a salir todo el pueblo, todas las naciones lo tienen cercado, pero Israel se va a acordar de este hombre que ellos mataron hace 2000 años. Y van a llorar, dice, como se llora por el hijo unigénito. Y entonces se va a cumplir la profecía de Apocalipsis capítulo 19, verso 11, cuando dice que los cielos se abren. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre era el Verbo de Dios. El Verbo de Dios, la palabra. Amén. La palabra. Pero, siga con el verso 14, 15 y 16. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tenía escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de Reyes y Señor de Señores, el único verdadero Dios sobre Amén. toda la humanidad, Amén. sobre toda la tierra. Aleluya. Y sobre todas las galaxias, hermano. Es que no hay otro. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón la humanidad le da la espalda a Dios? Es que no entiendo. Pero hay un versículo que casi que siempre nosotros lo decimos. Primera de Juan, capítulo 5, verso 19. Y sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Eso dice la palabra. Pero, hermano, vea, allá en Apocalipsis capítulo 7, Sí. desde el verso 1, Dice así: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían a los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. cuando esto suceda, hermano, la iglesia ya no está sobre la faz de la tierra. Entonces, de todas las tribus de la nación de Israel, van a salir 12,000 por cada tribu para predicar a toda la humanidad, a todas las naciones, a todo tribu, lengua y nación. Esto lo van a hacer en sustitución de la iglesia. Pero en el verso 14, de ahí mismo, 7:14. 7:14. Yo le dije: Señor. Léalo desde el verso 13. Ok. Entonces uno de los ancianos, dice, habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, pregunta, ¿quiénes son y de dónde han venido?
Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y han emblanquecido en las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Sí, amén. Vea, ¿qué sucedió con esto? En la predicación de los 144,000, que va a durar hasta la mitad de la semana 70, salen estas almas de la primera parte de la tribulación. Y aquí dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas. Hermano, en medio de ese gran conflicto, todavía va a haber misericordia de Dios, sí, amén. porque todas las almas son de Dios y Él no quiere que nadie se pierda, Amén, hermano. amén. Así es. Va a haber misericordia en la primera parte de la tribulación y en la parte en el capítulo 14, vemos nosotros desde el verso 6 en adelante lo siguiente. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de su furor. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. Ahí está. Siga. Él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Esta predicación ya no va a ser de un ser humano, sino que es una predicación que viene directamente del cielo y es la que se va a predicar. En esta parte que va a ser la segunda parte de la gran tribulación, nosotros vemos allá en Apocalipsis capítulo 20, en el verso 4, dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Vea, en la gran tribulación, cuando el imperio del anticristo va a estar, hermano, gobernando la tierra, porque van a ser 7 años que el gobierno del anticristo va a estar sobre la faz de la tierra. Todavía en la última parte de estos acontecimientos va a haber, hermano, misericordia. Misericordia, hermano. Entonces, la misericordia de Dios no termina nunca. Por eso, allá en Santiago, nosotros podemos ver cómo el apóstol Santiago nos dice, así hablad y así haced, sí, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Cuál ley de la libertad? Dice el Señor de que es Él el que liberta al cautivo, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Todo el que quiera, hermano, entrar bajo la cobertura de la misericordia que es Cristo, el Señor. ¿Y cómo fue que murió? Pues murió con los brazos abiertos, hermano, entre la tierra y el cielo, porque la tierra está
bajo maldición. El Señor en su último momento, que fue crucificado, lo elevaron en la cruz para no tocar la tierra. Y eso es un misterio. Cuando Él queda con los brazos abiertos, con la cabeza directa para el cielo y los pies directos para la tierra, ahí se cumple la profecía, hermano, de Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Ahí se está cumpliendo esa profecía. Vea, usted la puede buscar, hermano. Claro que sí. Génesis 3:15. Lo dice así, la palabra. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Oiga, el monte de la calavera, el monte Gólgota, dice allá en Primera de Reyes, capítulo 17 en adelante, de que cuando David le cortó la cabeza a Goliat, se la llevó para Jerusalén. Y entonces la cabeza de Goliat está enterrada en el monte Gólgota, en el monte de la calavera. Por eso ahí se cumple esa profecía, hermano. Si no me cree, investíguelo. Porque no me cree a mí, investíguelo. Por eso la palabra dice que la serpiente le iba a morder el calcañar, los pies, pero que Jesús iba a estar machacándole la cabeza. Hermano, esto es lindo. Entonces, Apocalipsis capítulo 20 nos da a nosotros un contenido hasta dónde está la misericordia de Dios, hermano. Capítulo 20. No, ya lo leímos. Sí, ya lo leyó. Pero vea, hasta el final de los juicios de Dios está la misericordia. Porque los juicios de Dios son, oiga, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios, que van a venir sobre este mundo lleno de maldad, lleno de pecado, lleno de iniquidad. Lo va a limpiar, hermano, de tanta corrupción, de tanta suciedad doctrinal. Porque yo le decía al pastor Ramón ahora, que aunque el Papa sea el Papa, si él no se arrepiente, está condenado para una eternidad. Porque todos tienen que proceder para el arrepentimiento, Sí, todos. En esto no hay posición, No. ni jerarquía alguna. Nada. Todos tienen que arrepentirse, tenemos que aceptar el sacrificio del Señor Jesucristo. Sí, porque Pedro lo dice. ¿Sí? No quiere que nadie se pierda, Nadie. que todos procedan al arrepentimiento. Pedro es bien enfático en decir eso, hermano. 4:9, aquí está. 1 Pedro 4:9, sí. No es ahí, pastor. En Pedro. Pedro. Bueno, Ahí en lo que lo encontramos, hermano, Sí. sigamos. No, 3:9 es. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, esto usted lo conecta con Ezequiel capítulo 20, verso 4. Sí. ¿Quieres tú juzgarlos? ¿Los quieres juzgar tú, hijo de hombre? 18:4 es. 18:4, ok. Dice así: he aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Vea, siga leyendo con el 5. Y el hombre que fuere justo
e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiera a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento, y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare a intereses, ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre en mis ordenanzas, y caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente este justo, este vivirá, dice el Señor Jehová. Una de las parábolas Qué que nos maravilloso. enseña, hermano, la misericordia de Dios está allá en San Lucas capítulo 15, Sí. del verso 11 en adelante. Hablando del hijo pródigo. El hijo pródigo, sí. Sí. Desde el verso 17. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Siga. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matad, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Qué Pero, hermano, misericordia de Dios. Dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, Y fue movido a a misericordia. Este Padre es representación de nuestro Padre Celestial, también de Jesús. Porque, hermano, sea lo que sea, si nosotros llegamos bajo arrepentimiento, esa es la llave para el mundo celestial, para nuestra patria celestial. Tenemos a Giselle. Buenas tardes, hermana, Dios te bendiga. Entonces, bueno, tenemos la otra enseñanza, hermano, de aquel hombre que lo golpearon. ¿En dónde está? ¿De cuál me habla? ¿Cuál hombre? El que golpearon, pastor, y que pasó el buen samaritano. el buen samaritano. Que no hubo misericordia ni del... Sí, ¿en dónde está? ¿Dónde lo tenemos? En Mateo, creo que era. Mateo, sí. Bueno, hermano, ya casi Ya el tiempo estamos... se nos ha ido. Ya casi estamos concluyendo, hermano. Muchas gracias por todas aquellas personas que estuvieron. Cuando dice que bajó el sacerdote y lo vio y pasó de lejos, y luego vino el levita y también pasó de lejos, luego vino el samaritano y al verlo dice que tuvo misericordia, lo sanó, lo limpió, lo llevó a la mesón, sin conocerlo y sin saber quién era, lo llevó y lo presentó ahí y le dijo al mesonero: cuídamelo, yo luego vuelvo y todo lo que él gaste de más te lo pagaré. La misericordia de Dios es tan grande, hermano, que nos hace entender que nosotros como creyentes cristianos tenemos que practicar día con día la misericordia en las diferentes oportunidades que tengamos para hacerlo. Eso es agradable a los ojos de Dios. Hermano, ya concluyó el tiempo. Hágase una oración, hermano, para Sí. que esta enseñanza pueda haber llegado en buena tierra. Le damos gracias al Señor Jesucristo, primeramente porque Él es bueno,
porque para siempre es su misericordia, y día con día son nuevas, dijo el libro de Lamentaciones, capítulo 3, las misericordias de Dios, y que Él no nos ha pagado conforme a nuestras maldades, nuestros pecados, sino que ha tenido misericordia de nosotros. Padre, allá al otro lado, Señor, donde estén oyendo este mensaje que hoy hemos hablado, de cómo los juicios de Dios están acompañados con la misericordia del Señor, dando tiempo para que el hombre se arrepienta de su pecado. Señor, te damos gracias por la familia que está al otro lado, por ese hombre, esa mujer que nos están oyendo la palabra de hoy, Señor. Que esta palabra haya llegado a su corazón y que entiendan que el Dios que nosotros predicamos en palabra dura, aquí en Voz de Restauración, creemos en un Dios de amor y en un Dios de misericordia. Bendecimos su hogar, su familia, donde quiera que se encuentre, dándole gracias a Dios por la oportunidad. Amén. Dios los bendiga a todos, queridos hermanos. Y si Dios no ha venido por su iglesia, dentro de 8 días nuevamente vamos a estar aquí predicando la palabra dura. Amén. Siento que a mí me hiere el alma y que penetra hasta mi corazón. ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá cumplir, Señor? Segura para mí tu palabra fiel. Si tú me das poder, Señor, si tú me das la fe también, sé que podré vencer porque solo tú eres mi ayudador. Lo que para mí es imposible, para mi Dios no lo será. No queda más que decidirme para que cumpla yo con su voluntad. ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá cumplir, Señor? Siembra para mí tu palabra fiel. Si tú me das poder, Señor, si tú me das la fe también, sé que podré vencer porque solo tú eres mi ayudador. Oh, qué dura es esta palabra, que al escucharla siento yo. Tal vez que no podré llevarla, pero mi Cristo siempre me ayuda.